Autogestión, autodesarrollo. Al abordar estos términos, estamos adentrándonos en un espacio que nos lleva al conocimiento mismo de la persona, como un ente en constante creación, en desarrollo. Nos habla del valor intrínseco de la persona misma, y hablando de valores, nos podemos preguntar, ¿qué son los valores? Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro. También son fuente de satisfacción y plenitud. Los valores deben aprenderse y son una forma de vida. La axiología del griego axios, valioso y logos, estudio o tratado de los valores, tiene por objetivo de estudio la naturaleza o esencia de los valores y de los juicios de valor que puede realizar un individuo. De acuerdo con la concepción tradicional, los valores pueden ser objetivos y subjetivos. Ejemplos de valores objetivos incluye el bien, la verdad o la belleza, siendo finalidades ellos mismos. Se consideran valores subjetivos, en cambio, cuando estos representan un medio para llegar a un fin, en la mayoría de los casos caracterizados por un deseo personal. Además, los valores pueden ser fijos, permanentes o dinámicos, cambiantes. Los valores también pueden diferenciarse con base en su importancia y pueden ser conceptualizados en términos de una jerarquía, en cuyo caso algunos poseerán una posición más alta que otros. Nos proporcionan una pauta para formular metas y propósitos personales o colectivos, reflejan nuestros intereses, sentimientos y condiciones más importantes. Los valores se refieren a necesidades humanas y representan ideales, sueños y aspiraciones, con una importancia independiente de las circunstancias. Por ejemplo, aunque seamos injustos, la justicia sigue teniendo valor. Lo mismo ocurre con el bienestar o felicidad. Los valores valen por sí mismos, son importantes por lo que son, lo que significan y lo que representan, y no por lo que se opine de ellos. Valores, actitudes y conductas están estrechamente relacionados. Cuando hablamos de actitud, nos referimos a la disposición de actuar en cualquier momento de acuerdo con nuestras creencias, sentimientos y valores. Los valores se traducen en pensamientos, conceptos o ideas, pero lo que más apreciamos es el comportamiento, lo que hacen las personas. Una persona valiosa es alguien que vive de acuerdo con los valores en los que cree. Ella vale lo que vale por sus valores y la manera como los vive. Pero los valores también son la base para vivir en comunidad y relacionarnos con las demás personas. Permiten regular nuestra conducta para el bienestar colectivo y una convivencia armoniosa. Quizás por esta razón tenemos la tendencia a relacionarnos según las reglas y normas de comportamiento, pero en realidad son decisiones. Es decir, decidimos actuar de una manera y no de otra con base a lo que es importante para nosotros como valor. Decidimos creer en eso y estimarlo de manera especial. La humanidad ha adoptado criterios a partir de los cuales se establece la categoría o la jerarquía de los valores. Algunos de esos criterios son: durabilidad. Los valores se reflejan en el curso de la vida. Hay valores que son más permanentes en el tiempo que otros. Por ejemplo, el valor del placer es más fugaz que el de la verdad. Integridad. Cada valor es una abstracción íntegra en sí mismo, no es divisible. Flexibilidad. Los valores cambian con las necesidades y experiencias de la persona. Satisfacción. Los valores generan satisfacción en las personas que lo practican. Polaridad. Todo valor se presenta en sentido positivo y negativo. Todo valor conlleva un contravalor. Jerarquía. Hay valores que son considerados superiores. Dignidad, libertad y otros como inferiores, los relacionados con las necesidades básicas o vitales. Trascendencia. Los valores trascienden, dan sentido y significado a la vida humana y a la sociedad. Dinamismo. Los valores se transforman con las épocas. Aplicabilidad. Los valores se aplican en las diversas situaciones de la vida. Entrañan acciones prácticas que reflejan los principios valorativos de la persona. Complejidad. Los valores obedecen a causas diversas, requieren complicados juicios y decisiones. Ahora hablemos un poco más en específico de algunos valores. El respeto. Hablar del respeto es hablar de los demás, es establecer hasta dónde llegan mis posibilidades de hacer o no hacer y dónde comienzan las posibilidades de los demás. El respeto es la base de toda convivencia en sociedad. El respeto también es una forma de conocimiento, de aprecio y de valoración de las cualidades de los demás, ya sea por su conocimiento, experiencia o valor como persona.
Aquí viene entonces también el concepto de pluralidad, es decir, de las diferencias de ideas y posturas respecto a algún tema o de la vida misma. La pluralidad enriquece a la medida en la que hay más elementos para formar una cultura. La pluralidad cultural nos permite adoptar las costumbres y tradiciones de otros pueblos y hacerlos nuestros. Sin embargo, cuando la pluralidad entra en terreno con las convicciones políticas, sociales y religiosas, las cosas se ponen difíciles. El respeto es un valor que permite que el hombre pueda reconocer, aceptar y apreciar, valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. Es decir, el respeto es el conocimiento del valor propio y de los derechos de los individuos y de la sociedad. Por el contrario, la falta de respeto genera violencia y enfrentamientos. Cuando dicha falta corresponde a la violación de una forma o de una ley, incluso se castiga a nivel formal. Este castigo puede ser una multa económica o hasta el encarcelamiento. La mala educación, la falta de tolerancia con respeto a las ideas o formas de vida del prójimo, la ausencia de valores, la soberbia y el egocentrismo son algunos de los elementos que más frecuentemente originan esa falta de respeto, las cuales son cada vez más frecuentes en ámbitos como, por ejemplo, la educación, donde ha aumentado el número de alumnos que se enfrentan e insultan a sus profesores. Otro valor del cual en esta ocasión queremos hablar es la comunicación. Una buena comunicación puede hacer la diferencia entre una vida feliz o una vida llena de problemas. La comunicación es indispensable para procurar mantener las buenas relaciones en todos los ámbitos de nuestra vida, particularmente en la familia, el trabajo y con las personas más cercanas a nosotros. El valor de la comunicación nos ayuda a intercambiar de forma efectiva pensamientos, ideas y sentimientos con las personas que nos rodean en un ambiente de cordialidad y buscando el enriquecimiento personal de ambas partes. La buena comunicación tiene algunas características que todos conocemos: escuchar con atención, no acaparar las palabras, evitar interrumpir, utilizar un lenguaje propio y moderado, lo cual demuestra educación y trato delicado hacia las personas. Pero este valor tiene elementos fundamentales e indispensables para lograr una verdadera comunicación, como son: interés por la persona, saber preguntar. El punto es no quedarnos con la duda, aprender a ceder, sinceridad ante todo, expresar lo que pensamos, sobre todo si sabemos que es lo correcto, etc. Y un valor más del cual no es frecuente hablar y que queremos retomar con más detalle. Muchas veces se estima que de todos los sentimientos humanos, el más efímero es la gratitud. Quizá haya algo de cierto en esta aseveración, ya que el saber agradecer es un valor en el que pocas veces se piensa. Tradicionalmente, nuestras abuelas nos lo decían: de gente bien nacida es ser agradecida. Para algunas personas, dar las gracias por aquellos servicios cotidianos es muy fácil: el desayuno, la ropa limpia, la oficina aseada. Sin embargo, no siempre es así. La gratitud implica algo más que pronunciar unas palabras de manera automática, sino que corresponde a aquella actitud que nace del corazón, en aprecio a lo que alguien más ha hecho por nosotros. Ahora bien, la gratitud no devuelve el favor. Si alguien me sirve una taza de café, no significa que después debo servir a la misma persona una taza y quedar iguales. El agradecimiento no es pagar una deuda, es reconocer la generosidad ajena. Aquella persona agradecida busca tener otro tipo de atención con las personas. No piensa en pagar por cada beneficio recibido, sino en poder devolver la muestra de afecto o cuidado que tuvo. Una muestra sincera de agradecimiento proviene de un niño cuando con una sonrisa, un abrazo o un beso le agradece a sus padres aquellos obsequios o presentes. ¿De qué otra manera podría agradecer y corresponder unos niños? Y con eso a los padres les basta. En este sentido, estas muestras de afecto constituyen una manera visible de agradecimiento. La gratitud nace por la actitud que tuvo la persona, más que por el bien o beneficio recibido. El camino para vivir el valor del agradecimiento tiene algunas notas características que implican: reconocer el esfuerzo de los demás cuando nos proporcionan ayuda, acostumbrarnos a dar las gracias, tener pequeños detalles de atención con las personas, acomodar la silla, abrir la puerta, servir un café, colocar los cubiertos en la mesa, un saludo cordial. La persona que más sirve es la que sabe ser más agradecida. Ahora bien, al llegar a una organización con valores ya definidos, de manera implícita asumimos aceptarlos y ponerlos en práctica. Es lo que los demás miembros de la organización esperan de nosotros. En una organización, los valores son el marco del comportamiento que deben tener sus integrantes y dependen de la naturaleza de la organización, su razón de ser, del propósito para el cual fue creada, sus objetivos y de su proyección en el futuro, su visión. Para ello, deberían inspirar las actitudes y acciones necesarias para lograr sus objetivos.
Es decir, los valores organizacionales se deben reflejar especialmente en los detalles de lo que hace diariamente la mayoría de los integrantes de la organización, más que en sus enunciados generales. Es imprescindible conocer los valores culturales en la organización, a fin de que puedan ser promovidos y reforzados mediante un plan de acción. Esto permite determinar los aspectos favorables o desfavorables de la cultura organizacional. Para ello, la organización debe mantener una visión de la eficacia y efectividad fundamental en una concepción asertiva de cambio. Cuando hablamos de los valores y de que estos se aprenden, tenemos que tomar en consideración al sujeto, a la persona que es susceptible a este aprendizaje y que tiene una determinada personalidad, considerando esta como el patrón de actitudes, pensamientos, sentimientos y repertorio conductual que caracteriza a una persona y que tiene una cierta persistencia y estabilidad a lo largo de su vida, de modo tal que las manifestaciones de este patrón en las diferentes situaciones posee algún grado de predictibilidad. Y es así como hablamos también de la teoría de la personalidad, que son aquellas que intentan dar una explicación teórica de los procesos y características psicológicas fundamentales que pueden encontrarse en la psique humana. Las teorías de la personalidad se interesan en la teorización y descripción de aquellos factores que en su conjunto hace al individuo para poder comprender su conducta e intentar predecirla. Actualmente no existe una ley universal que explique todos los tipos de conducta, pues están en constante investigación y cambio histórico. Mencionemos algunas de ellas. Una teoría positiva y optimista que mira hacia la autorrealización del ser humano, representada principalmente por Maslow y Rogers. Ambos estaban convencidos de la bondad del ser humano y de las necesidades de permitirle ser él mismo. Sigmund Freud, la personalidad se va desarrollando a través de etapas que ocurren en la infancia, que tiene una función biológica como centro y planeta de los acontecimientos que se llevan a cabo en estas fases pueden ser determinantes en la formación de la personalidad del ser humano. Desde el principio básico de que aprendemos patrones de vida desde la infancia y que cada persona se adecúa a su vida y a su contexto, haciéndoles frente mediante el uso de recursos llamados defensas. Sin embargo, al utilizar estos recursos de manera constante, se puede convertir o desarrollar en trastorno de personalidad o trastornos mentales. Frente a la cantidad de trastornos mentales que existen, el ser humano también está dotado de una serie de fortalezas personales que le llevan a realizar cosas increíbles. Pero centrémonos en la fortaleza de las personas, más que en su trastorno, y veamos algunos ejemplos. Creatividad, originalidad, ingenio, pensar en nuevas formas productivas, salirse de la normalidad, amor por el aprendizaje, dominio de nuevas habilidades, temas y cuerpos de conocimiento, ya sea por cuenta propia o formal. Perspectiva, la sabiduría, ser capaz de proporcionar consejo a los demás, tener formas de ver el mundo que tienen sentidos para uno mismo y para otras personas. Persistencia, laboriosidad, terminar lo que uno empieza, persistir a pesar de los obstáculos. La inteligencia social, la inteligencia emocional, ser consciente de los motivos y sentimientos de otras personas. Equidad, tratar a todas las personas con los mismos criterios de equidad y justicia, no permitir que influyan prejuicios. Prudencia, ser cuidadoso con las opciones de uno, no tomar riesgos innecesarios, no decir o hacer cosas que más tarde podrías lamentar. Autorregulación, autocontrol, regulación de lo que uno siente o hace, ser disciplinado, que controla las emociones. Esperanza, optimismo, futuro de las miras, orientación hacia el futuro, esperar lo mejor en el futuro y trabajar para lograrlo. Humor, alegría, sonreír y bromear, llevar sonrisa a los demás, ver un lado luminoso. Y volvemos nuevamente a hablar de valores, estas fortalezas de la persona desde las cuales se potencializa su desarrollo y que sin embargo le brinda también un status quo de estabilidad para sonreír, dar la mano y seguir adelante. La autogestión de las personas vive cada día haciendo uso de sus recursos para el logro de sus objetivos, con autonomía desde su propio compromiso para pensar y decidir por sí misma en su autodesarrollo, en un medio social, bajo un contexto cultural y en el cual la flexibilidad y adaptación sean resultado de una autoestima positiva que genere un crecimiento intrínseco y comunicado hacia su área de influencia.
En resumen, digamos que el ser humano es un ser social, por lo cual desde que nace está en constante aprendizaje a través de su entorno, desarrolla su personalidad con una autoestima en construcción, pero fundamentada en los valores y principios que se le inculcan en la familia y en la sociedad inmediata, para después impactar su entorno social en un nivel productivo. Sugerimos invertir en lo más importante que tenemos, nosotros mismos. Invierte en revalorar tus valores, invierte en afirmar tu autoestima. Invierte en ser fuente de esta generación de autogestión y autodesarrollo a través de la escucha del que tienes al lado. Eso marca la diferencia. Todo está en tus manos. Decídete a hacerte cargo de estos recursos, de ponerlos en práctica, de potenciar su desarrollo. Decídete a ser responsable, a tener respeto, a comunicar y a vivir en gratitud. Suerte, tienes un camino interesante que te espera por recorrer.